Dios les bendiga, queridos hermanos. Una alegría poder compartir nuevamente con ustedes contenidos relacionados a teología bíblica. En este caso particular vamos a enfocar nuestra atención en la cristología. Hemos visto ya algunas cuestiones vinculadas a los nombres de Cristo que se mencionan en la Biblia y que hacen referencia y descripción a su función, a su persona, pero también hemos visto su naturaleza divina, su naturaleza humana, y ya hemos también abordado el tema de la obra redentora de Jesucristo. En el día de hoy la propuesta es continuar con ese tema de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y quisiera compartir con ustedes la pantalla como para poder abordar los diferentes temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. Eh, por un lado, quisiera compartir con ustedes diferentes perspectivas relacionadas a la muerte de Jesús a lo largo de la historia, cómo se ha interpretado, cómo se ha desarrollado esta obra de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y entonces quería ver con ustedes estas diferentes perspectivas. En primer lugar, tenemos el punto de vista objetivo, legal y jurídico, que pone el acento en Jesús como el Salvador, como aquel que cubrió lo que era necesario para que haya justificación. Y el exponente más sobresaliente de este punto de vista es Anselmo de Canterbury, que era un teólogo y filósofo italiano del siglo XI. Así que él pone su acento en el hecho de que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos reconcilia con el Padre, ocupando nuestro lugar. Un poco aparece de fondo el concepto de sustitución. Eh, Jesucristo ocupa nuestro lugar como sustituto, nos sustituye, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. De esta manera Dios satisface a sí mismo, a su naturaleza santa, justa, de un sacrificio que ocupe nuestro lugar. Y en este caso, un sacrificio que sea propicio, que sea perfecto. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros. De modo que este punto de vista va a poner el acento básicamente en Jesús como Salvador y en la idea de la reconciliación con el Padre a través de la muerte de Cristo. Otro punto de vista es el punto de vista subjetivo y moral. Lo desarrolla Pedro Abelardo, era teólogo, poeta y filósofo francés del siglo XI también. Presenta a Cristo como un maestro que enseña. Va a poner el acento en las enseñanzas de Jesús a lo largo de su ministerio, pero de manera especial va a ver a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario como una inspiración para nosotros, y de hecho un modelo transformador. Es decir, Jesucristo es nuestro modelo que nos inspira y transforma nuestras conductas, transforma nuestras perspectivas, nuestro estilo de vida. En otras palabras, Jesús es un modelo a seguir y representa el estilo de vida cristiano de todo aquel discípulo de Jesús. Es decir, nosotros como cristianos debemos imitar a Jesús, seguir a Jesús, que es nuestro maestro. Así que tenemos el punto de vista objetivo, legal y jurídico, y por otro lado tenemos el punto de vista subjetivo y moral con respecto a la muerte de Cristo. Y en tercer lugar tenemos el punto de vista clásico y dramático de Gustav Aulen, que es un teólogo sueco del siglo XX, y va a presentar el escenario de la crucifixión como un escenario de lucha, de guerra, de pelea espiritual. De modo que al final Cristo sale como vencedor, ya que su muerte en la cruz es eficaz. Y entonces la cruz representa la victoria de Cristo. Ve a la expiación como un drama cósmico entre Cristo y los poderes del mal, y Cristo obtiene la victoria
sobre los poderes del mal. Un poco la figura de la profecía de Génesis, donde habla de la simiente de la mujer que terminaría aplastando la cabeza de la serpiente y la serpiente mordería el calcañar de la simiente de la mujer. Es decir, el diablo lo estaba llevando de alguna manera a Jesús a la muerte y pensando que de esta manera él vencía, pero con la resurrección Jesucristo le da el golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Entonces allí Jesucristo se levanta triunfante y victorioso. Diferentes puntos de vista con respecto a la muerte de Jesús. Es interesante ver que no se trata de un punto de vista o de otro, sino que todos ellos tienen algo para rescatar y aportar en lo que respecta a los fundamentos de la fe cristiana. Por ejemplo, nuestra mirada hacia la cruz y hacia Jesús de manera particular es una mirada de fe que abre las puertas de la salvación, de modo que la muerte de Jesús ha sido clave para que podamos reconciliarnos con Dios como seres humanos que estábamos en falta y que necesitábamos un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero desde el punto de vista subjetivo y moral, Jesucristo no solo nos salva, sino que también nos enseña y nos inspira como maestro a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a los planes y a los propósitos redentores del Señor. Y en tercer lugar, sin perder de vista que hay una lucha espiritual, que Jesús venció esa lucha, venció esa batalla, pero que a nosotros nos queda de alguna manera enfrentar día a día los avatares del enemigo, nuestras luchas personales, pero que la victoria ya está asegurada porque el Señor venció en la cruz del Calvario por nuestros pecados, venció al enemigo, venció a Satanás y venció a la muerte. Así que gloria a Dios por Jesucristo. Pero veamos un poquito las diferentes etapas de esta victoria de Jesús. En primer lugar, vamos a ver que Génesis 3:15 anticipa esa victoria con el pasaje que yo les acabo de mencionar anteriormente de memoria, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como haciendo referencia a Jesucristo, que vendría como simiente de la mujer y que finalmente terminaría dándole un golpe mortal a la serpiente. Y esto lo hizo con su muerte y resurrección. De modo que Satanás ya está vencido, a pesar de que todavía nosotros tenemos que enfrentar día a día con las tentaciones, las pruebas, las luchas, las dificultades y los ataques del enemigo. Pero el diablo está vencido, él lo sabe, y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Entonces, esa victoria que fue predicha fue iniciada en el ministerio de Jesús también. Allí Jesús en Lucas 4:8 le dice al diablo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás buscó por todos los medios la posibilidad de tentar a Jesús para que Jesús no cumpliera su propósito redentor. Lo hizo de manera frontal y directa, lo hizo creando la posibilidad de atajos para evitar la cruz, lo hizo tratando de traer distracciones con el propósito de que Jesús no fuera a la cruz a cumplir el propósito redentor, y lo hizo cuando estaba en la cruz colgado diciendo: bájate de la cruz. Así que constantemente el diablo trató de distraer, alejar a Jesús del propósito redentor, pero Jesús ha vencido y él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, dice el texto bíblico. Así que Jesús obtuvo una tremenda victoria en la cruz del Calvario. Para las personas que no conocen a Cristo, ven la cruz y recuerdan un evento horrendo que ocurrió,
ven la cruz y recuerdan un símbolo del cristianismo, pero nosotros vemos la cruz y la cruz está vacía, porque Cristo no está allí colgado en el madero, Él ha resucitado. Y esa victoria que Él obtuvo allí, de alguna manera también nos transfiere a nosotros. Colosenses 2, 13 al 15 dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús, dice la Biblia aquí, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. En la antigüedad, cuando alguien era reo, era considerado infractor de la ley, que merecía la cárcel, entonces era llevado a la cárcel y se le colgaba en un pergamino en la puerta de la cárcel un acta donde se detallaban allí todas las cosas por las cuales este reo estaba preso, los motivos, lo que había hecho, sus pecados, diríamos nosotros hoy. Y entonces cuando el reo cumplía la sentencia, se le ponía debajo, con un sello del pergamino, debajo de los decretos que era contra el reo, se ponía una expresión que decía tetelestai, en castellano sería algo así como ya fue pagado, la deuda que tenía este reo ya fue pagada y ahora está libre. Entonces, suena algo parecido a la idea del consumado es de la cruz de Jesús, ya está hecho. Y entonces se le entregaba al reo, dándole la libertad, ese pergamino, ese decreto, y entonces si alguna persona lo identificaba por la calle diciendo tendrías que estar preso por lo que hiciste, él decía como un documento, ese acta ya fue pagado, ya está cubierto, estoy libre. Y entonces aquí la figura es exactamente esa. Cristo sacó ese acta de los decretos que eran contra nosotros y la quitó del medio. Él llevó sobre sus espaldas y lo clavó en la cruz del Calvario, nuestra acta, para que el diablo no tenga autoridad o poder para reclamar por nuestros pecados. Por eso despojó a los principados y a las potestades de esa posibilidad y lo hizo públicamente a través de su victoria en la cruz del Calvario. Así que no solamente esa victoria fue predicha en la antigüedad y fue iniciada en el ministerio de Jesús, sino que esa victoria fue obtenida en la cruz del Calvario cuando Jesús moría allí. Pero nosotros podemos ver que la resurrección es otro evento clave porque es la confirmación de esa victoria anunciada y confirmada. Jesucristo resucitó. Lucas 24, 5 al 7 dice, el ángel del Señor no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo ha resucitado, no está aquí. Recuerden lo que les dijo que sucedería. En quinto lugar, nosotros podemos ver que la victoria no solo tiene que ver con Cristo y su obra redentora, sino que también tiene que ver con la iglesia. Esa victoria de Cristo está extendida a la iglesia de Jesucristo y esto tiene que ver con el hecho de que la iglesia participa de alguna manera de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza y la iglesia siendo el cuerpo de Cristo. Entonces, esa victoria de Cristo también es victoria de la iglesia de Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, nos libró de la potestad de las tinieblas, la autoridad de las tinieblas que pesaba sobre nosotros ya no tiene efecto. Él nos libró a través de su victoria y nos traspasó al reino de su Hijo amado, dice Colosenses 1:13.
Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas y las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros, pero ahora nos libró de esa autoridad y nos traspasó a el reino de Jesucristo, al reino de la luz. Hechos capítulo 26, 18 hace referencia a esta idea de que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, esa victoria es también victoria de la iglesia, es nuestra victoria. Pero la victoria definitiva la encontraremos en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo se manifieste triunfante y victorioso, cuando Él salga a defender a su pueblo, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Allí nosotros vamos a experimentar esa definitiva y total victoria que el Señor Jesucristo logró por nosotros. Apocalipsis 22 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y le cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Y el capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado finalmente al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. La victoria definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como decíamos anteriormente, su victoria es nuestra victoria y damos gloria a Dios por eso. Fíjense lo que dice la Biblia. Romanos 8:37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, haciendo referencia a quién puede separarnos del amor de Dios. Y entonces enumera una serie de cosas que podrían atentar contra eso, y el apóstol Pablo dice que no hay nada que pueda separarnos de esto, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Primera Corintios capítulo 15, versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, porque la victoria es nuestra, gracias a Jesucristo. Y allí el contexto tiene que ver especialmente con el tema de la muerte. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero gracias a Dios, quien siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Qué lindo. El Señor siempre nos lleva en triunfo, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. La victoria es de Jesucristo y su victoria es nuestra victoria. El apóstol Juan escribe diciendo: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 4, dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, pensando en esta realidad, mis queridos hermanos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, porque su victoria es nuestra victoria. Vencedores sobre la ley. Dice la Biblia, pensando un poco en la ley, que la ley fue dada por causa del pecado, justamente para poner en evidencia al pecado. Y entonces Jesús venció sobre la ley. Dice Gálatas 3:23: antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba algún día a ser revelada. Pero la ley, de alguna manera, ponía en evidencia nuestra situación, nuestra condición de pecadores y por lo tanto merecedores del castigo de Dios. Pero había una fe, había una esperanza que iba a ser revelada, y lo fue en Cristo Jesús. Romanos 10:4 hace referencia a este hecho diciendo: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, Cristo no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla, y Él mismo
hizo justicia por nosotros, de modo que nosotros podemos alcanzar la victoria sobre la ley a través de la fe en Jesucristo. De modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice el apóstol Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque nos ha librado de la ley del pecado. Más que vencedores sobre la ley, más que vencedores sobre la carne, nuestra naturaleza humana caída, nuestras pasiones humanas, que muchas veces nos juegan una mala pasada como personas, como seres humanos. Y entonces dice la Biblia que en Cristo Jesús tenemos también la victoria sobre la carne. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, dice Romanos 6:6. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24. Entonces la referencia tiene que ver con el hecho de que en Cristo Jesús nosotros tenemos también la victoria sobre la carne. Pero también vamos a ver que la victoria es sobre la ley, sobre la carne y sobre el mundo entendido más bien como el ámbito donde el maligno se mueve y que el maligno utiliza para traer tropiezo a los hijos de luz, a los hijos de Dios. El apóstol Juan en 1 de Juan 2, 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. El que hace la voluntad, hay victoria sobre el mundo. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y su victoria es nuestra victoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, mis queridos hermanos, por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores también sobre el mundo. Así que la Biblia nos habla acerca de nuestra victoria sobre la ley, nuestra victoria sobre la carne, nuestra victoria sobre el mundo, y también habla acerca de nuestra victoria sobre el pecado. El pecado que al no tener a Cristo se enseñorea de nosotros, nos gobierna, dirige nuestras acciones, nuestra mente, nuestro corazón, el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia también. Pero al tener a Cristo Jesús, entonces somos vencedores también con respecto al pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14, y Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Queridos hermanos, gracias a Jesucristo nosotros somos libres de las cadenas del pecado y el pecado no tiene autoridad, no tiene poder sobre nosotros. La pregunta es si el cristiano puede pecar. Sí, el cristiano puede pecar, pero no debe pecar. Puede no pecar. Y esa es la gran ventaja que tenemos en Cristo Jesús, que somos libres del pecado. Y pensando también en la muerte, la Biblia hace referencia al hecho de que en la victoria de Jesucristo nosotros también somos más que vencedores con respecto a la muerte. En primer lugar, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? En nuestra
ignorancia. Antes de conocer a Cristo Jesús, no teníamos vida espiritual, y ahora al tener a Cristo Jesús tenemos vida espiritual. Segunda Timoteo 1, 9 y 10 dice: la gracia que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Abolió a la muerte, la gracia de Jesucristo. La obra de Jesucristo en el Calvario le quitó la autoridad de la muerte. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció a la muerte, resucitando de entre los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, 26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? Como sentencia definitiva, la muerte también es destruida. Y en Apocalipsis 21, 4 hace referencia al final de los tiempos, cuando la muerte ya no tendrá injerencia en la vida del ser humano, en nuestras vidas. Dice el texto bíblico que el Señor enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mientras tanto, la muerte en este tiempo sigue pesando en aquellos que practican el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte tiene que ver con la separación, en primer lugar, de Dios, muerte espiritual, alejarse de Dios. Y en segundo lugar, tiene que ver con la separación del alma, el cuerpo y el espíritu en la muerte física. El texto bíblico dice que nosotros fuimos creados por Dios desde el polvo de la tierra, nuestro aspecto físico. Luego dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida en nosotros, y ese es el aspecto espiritual. Y luego dice la Biblia que fue un ser viviente. El texto original traduce la idea de que fue un alma viviente, y tiene que ver entonces con ese aspecto del alma. Cuando la persona muere, entonces el cuerpo vuelve, lo físico vuelve al polvo de donde fue tomado, dice la Biblia. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y el alma tiene que presentarse delante de Dios para rendir cuentas. Lo que realmente somos en el fondo tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Así que nosotros, como hijos de Dios, por creer en Jesucristo, tenemos la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Y también la Biblia nos enseña que tenemos la victoria sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas, aquel que busca traer tropiezo, que busca enfriarnos, alejarnos, que busca matar, hurtar y destruir. Lo primero que Satanás trata de hacer en la vida de un cristiano, orientándolo al pecado, es robarle la paz, robarle el gozo de la salvación. Y luego, entonces, busca alejarlo de Dios, y eso es la muerte espiritual. Busca finalmente la destrucción. Entonces, la Biblia habla acerca de esta realidad. Por eso la Biblia también nos dice que en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria sobre Satanás. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo huirá de nosotros si nosotros nos sometemos a Dios y lo resistimos, no cedemos ante la tentación. Tenemos la victoria en Dios, y Dios es nuestro refugio seguro. En Él podemos estar seguros, confiados. La Biblia también dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. Y Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí tenemos un elemento interesante un principio interesante de la victoria del cristiano. En primer lugar, la necesidad de refugiarnos bajo la sangre de Jesús. La sangre del Cordero de Dios tiene poder. Nos recuerda aquel momento cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el ángel de la muerte iba a pasar por allí matando a los primogénitos. Y entonces el pueblo hebreo tenía que sacrificar un cordero y la sangre del cordero tendría que pintar los dinteles de las casas del pueblo hebreo. Y el ángel de la muerte, al llegar allí y ver la sangre, pasaría de largo. La sangre de Jesús tiene poder contra Satanás. Luego dice también la palabra del testimonio de ellos. Aquí en el sentido original tiene que ver con la idea de el testimonio cristiano que refleja la palabra de Dios. Es decir, que la palabra encarnada en nuestras vidas hace que el diablo no tenga autoridad sobre nosotros. Cuando Jesús le responde a Satanás, siempre le dice, escrito está, escrito está, escrito está. De modo que Jesús conocía la palabra y vivía de acuerdo a la palabra. Eso es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Y en tercer lugar aparece el concepto de menospreciar la vida hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros seguimos la enseñanza bíblica, Jesús dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La referencia allí tiene que ver con negarse a sí mismo, menospreciarse a sí mismo, renunciar a sí mismo. Cuando seguimos leyendo la Biblia nos vamos a encontrar con Gálatas 2:20, por ejemplo, que va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no yo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Así que la referencia tiene que ver con el hecho de que cuando Satanás nos ataca a nosotros, lo que ve en nosotros es a Cristo mismo que está obrando en nuestra vida, en nuestro interior. Así que es hermoso este pasaje de Apocalipsis y la enseñanza que nos deja con respecto a nuestra victoria sobre Satanás también. Ahora quisiera terminar la clase de hoy hablando acerca de las estrategias para la victoria y pensar un poquito en una batalla. La batalla se organiza en base a tácticas militares, que tiene que ver con estrategias, tiene que ver con organización. Y entonces quería hoy compartir con ustedes algunas cosas que son importantes tener en cuenta y utilizarlas para el contexto de la lucha, de la batalla espiritual, pensando en la victoria en Cristo Jesús. El texto bíblico dice que en primer lugar debemos revestirnos de Cristo porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses 3:3. Gálatas 3:26 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjense qué interesante, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero a la vez estamos revestidos de Cristo porque fuimos bautizados en Cristo. Y Colosenses 3:10 dice que debemos revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, como una acción constante. No es que yo conocí a Cristo y ya está, ya soy cristiano y puedo dormir en los laureles. No, no es así. Es todo el tiempo un proceso, tiene que ver con una cuestión constante, la posibilidad de reflejar a Cristo en mi vida. En segundo lugar, como segunda estrategia, debemos dejar que Cristo sea formado en nosotros. Pensando un poquito en Gálatas 4:19, allí el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un proceso de modelación donde nosotros empezamos a vivir la vida de Cristo
y a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nuestro carácter empieza a ser transformado a la imagen de Jesucristo en nuestra vida, nuestra conducta, nuestras motivaciones, todo empieza a alinearse para ese lado, para ese rumbo. Gálatas 2:20, recién lo mencionamos, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De modo que la gente que me ve a mí no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. Y esto mismo se aplica a Satanás. También la Biblia hace referencia acerca de la necesidad de estar unidos al cuerpo de Cristo, la iglesia, como una estrategia. Yo no puedo pretender tener la victoria espiritual sobre Satanás si estoy separado, aislado. Al contrario, la figura, el texto bíblico plantea la figura del cuerpo de Cristo y los miembros, nosotros, insertados en el cuerpo de Cristo, por medio del cual tenemos comunión con la cabeza. De modo que si alguno se corta solo, se auto excluye, amputa, del cuerpo de Cristo, lo único que queda es la posibilidad de la muerte espiritual. Entonces Juan capítulo 17, 21 al 23, allí en su oración Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Efesios 4:3 sigue la misma línea de pensamiento y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como un compromiso de guardar esa unidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que oigan de vosotros que estáis combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar unido al cuerpo de Cristo es una clave importante y estratégica para la batalla. En cuarto lugar, la necesidad de cubrirnos del Señor. Este es otro aspecto importante. La Biblia habla acerca de Jesucristo como nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, que fue sacrificado por nosotros. De modo que, como mencionaba, la sangre del Cordero allí en los dinteles era la garantía de seguridad, de salvación para el pueblo de Israel. También la sangre de Jesús lo es para nosotros. 1 Corintios 5:7. El Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, si estamos morando en el abrigo del Altísimo, si vivimos y caminamos al amparo del Señor, entonces la sombra del Omnipotente estará sobre nosotros y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Estaremos seguros allí. El problema está cuando decidimos seguir nuestro propio camino, nuestros propios atajos y nos corremos de la voluntad de Dios, de la mano de Dios. Primera de Pedro 5:6 hace referencia a esta misma cuestión cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que es importante refugiarnos en el Señor. En el Señor estaremos seguros. Y en quinto lugar, entonces, como otra táctica o estrategia para la batalla, necesitamos mantenernos firmes, no ceder ni un ápice frente a las presiones, frente a las tentaciones. Necesitamos mantenernos firmes en el Señor. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es necesario entonces que tengamos la determinación de firmeza. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces es muy interesante considerar que la batalla de Jesús, que Jesús libró en la cruz del Calvario,
y su victoria es también nuestra victoria. Así que pensando un poquito en esta realidad, la victoria la obtenemos por la fe en Cristo Jesús y es importante que nosotros podamos refugiarnos eh, al amparo del abrigo del Señor. Hay muchas promesas bíblicas acerca de la seguridad que tenemos en el Señor y algunas de ellas tienen que ver con el hecho de que Dios nos tiene esculpido nuestros nombres en su mano, o la referencia de que el Señor como buen pastor nos tiene en sus manos y nadie podrá arrebatarnos de él. Así que, queridos hermanos, podemos dar gloria a Dios porque esa victoria, la victoria de Jesús que hizo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuera eficaz para con nosotros, esa misma victoria es la que nosotros podemos tener en Cristo Jesús por la fe en Él. Así que demos gloria a Dios por la victoria que tenemos en el Señor. Que Dios les bendiga ricamente y sigan adelante en el estudio, en la capacitación, pero especialmente en el servicio, especialmente en la posibilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, caminar en sus planes, en sus propósitos y honrar a Dios con sus vidas. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga.